Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto. Gracias por acompañarnos en esta cuarta videoconferencia del ciclo de conferencias que propusimos organizar junto a la Coalición Global por los Pisos de Protección Social y Social Watch y la Región Comercio, que también dio su auspicio a este ciclo de charlas. Las voy a acompañar yo en vez de Alma, porque Alma está con un problemita de salud. Así que, bueno, mi nombre es Bea Salvador, soy economista también, trabajo en Segur, muchos de ustedes ya nos conocemos hace tiempo, pero bueno, como hay compañeras de otros países de la región que todavía no están tan familiarizadas con nosotros, quería presentar. Hoy tenemos una muy interesante actividad, porque la verdad que como cierre para este ciclo, hablar de qué nos dejó la pandemia y qué transformaciones son necesarias, ¿no? Y se están proponiendo distintos organismos internacionales e multilaterales, es muy importante. Y bueno, por suerte tenemos la participación de Roberto Vicio, bueno, que es integrante tanto de Social Watch como de esta coalición global con los pisos de protección social, de Lucía Pérez Fragoso y Valeria Esquivel, que son colegas, economistas feministas e integrantes de la Hermandad panelista, que en realidad va a ser como la presentación central para que después, bueno, las compañeras hagan sus comentarios y también hagan sus propios aportes a este tema, porque bueno, claramente son todos especialistas en estas temáticas y aparte con larga trayectoria en esto. Roberto Vicio es periodista, es uruguayo, en este momento está en Francia, coordinador de la Red Internacional Social Watch y autor de varias publicaciones sobre desarrollo y sustentabilidad, y bueno, y activista en redes internacionales de la sociedad civil, o sea, alguien a quien haya estado en el mundo de las redes internacionales no puede no conocer. Así que le voy a dejar la palabra a Roberto. Creo que ahí va, tenemos que cambiar la presentación. Muchas gracias, Soledad. Este título de lo que nos dejó la pandemia a mí me ha dejado un resfrío terrible por el cual todavía estoy pasando. Entonces, pido disculpas por la voz tomada y tal vez por sonar un poco más tonto de lo habitual. Pero realmente es un gusto enorme estar aquí con todas y por favor mandarle un abrazo a Alma, que se mejore pronto. Espero verla en Buenos Aires o antes en Montevideo. Eh, eh, y bueno, en realidad, después de todo lo que hemos escuchado en este ciclo, eh, lo que yo pensé que podía tratar de hacer era ubicar el tema de los cuidados un poco en el debate internacional, en el debate global. Es un debate con mayor o menor intensidad en todos nuestros países, como hemos escuchado y como hemos recibido un montón de ejemplos y de distintas prácticas, pero también, por suerte, y en gran parte debido a la pandemia, se ha vuelto un tema presente, directa o tangencialmente en el debate internacional. Yo presentar unos slides, sobre todo como, en fin, como para estimular la discusión. A ver si se ve. Bueno, entonces, esto, a ver cómo se hace. Yo creo que para cambiar tengo que ir a la flecha. Perfecto. O sea, empecemos por lo elemental, que parece obvio, pero es necesario repetir. La sociedad humana está basada en el cuidado. Desde que existe la humanidad hace cientos de miles de años, o tal vez incluso antes, porque en los grupos de primates hay cuidados en el grupo. O sea que es algo que viene de la propia condición humana. En la actualidad, y a nivel del mundo, 90% de personal de enfermería
en el mundo son mujeres. 70% del personal de salud del mundo son mujeres. 76% del trabajo de cuidados no pagado es hecho por mujeres. Y esto equivale, yo lo puse en rojo para pensar en el número y lo que quiere decir 2.000 millones de trabajadoras full-time no pagadas. 2.000 millones de trabajadoras full-time no pagadas. Ahí está la externalidad que hace posible el capitalismo. No sería posible el trabajo remunerado y el trabajo que genera seguridad social y protección y demás si no fuera por el trabajo equivalente de estos miles de millones de mujeres que lo hacen sin remuneración. Es bueno repasar, porque esto estuvo presente a lo largo de todas las charlas, la doctrina oficial, digamos, según ONU Mujer y la OIT, las 5 R's del cuidado. O sea, hay que reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidados, remunerado o no, el derecho humano a los cuidados, algo que recién comienza a plantearse como un derecho humano específico, recompensar, remunerar y representar el trabajo de cuidados y a las cuidadoras, lo que implica pago correcto, pensiones adecuadas, protección social, condiciones de trabajo sanas y seguras, representación, sindicalización, negociación colectiva, diálogo social, trabajo, todo lo que eso implica. A su vez, reducir la carga de trabajo de cuidados no remunerados, redistribuir ese trabajo de cuidados dentro del hogar y entre los hogares y el Estado. Y finalmente, reivindicar el carácter público de los servicios de cuidado. Así sean provistos por el sector privado, son servicios públicos. Y restablecer, en este sentido, el deber y responsabilidad primordial del Estado de proporcionar servicios públicos de cuidado. Desarrollar sistemas de cuidado que transformen las relaciones de género y la vida de las mujeres, y financiar la capacidad de inversión de los estados, que tienen que tener igualdad de derechos fiscales a nivel internacional. De una u otra manera, todo esto estuvo presente en las distintas charlas y hay políticas y esfuerzos y trabajos para cada una de las R's o subaspectos de cada una de estas grandes R's, como debe ser. Esto es el como debe ser. Estos días se está haciendo en Washington la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional utilizó esta reunión para lanzar públicamente su nueva estrategia de género, que es una estrategia institucional de género, eso es importante destacarlo, que fue aprobada por la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional. O sea, no es un informe de alguna experta de género o una propuesta o una recomendación o un estudio de buena práctica. No, este es el documento que la Junta del Fondo Monetario Internacional aprobó como documento público constitutivo de las políticas del FMI. Bien, y ahí dice, y cito textualmente, la atención al género nunca ha sido más urgente. El aumento de la fragilidad en todo el mundo como consecuencia de conflictos, la pandemia y factores de larga data como el cambio climático han exacerbado las brechas preexistentes, afectando desproporcionadamente a los empleos, los ingresos y la seguridad de las mujeres.
y la guerra en Ucrania ha provocado aumento de precios de alimentos y de energía que agravan la situación. Bueno, aplausos. El Fondo Monetario Internacional ha visto la luz y descubre la carga desigual sobre las mujeres de todo eso. Cuando uno va dentro del informe, claramente se plantea como política que hay que reducir la desigualdad. Analiza los factores que impulsan las diferencias de género y anota dificultar el acceso a la educación, a los servicios sanitarios, a la infraestructura, a los bienes y la tecnología, desigualdad en los derechos legales, violencia contra las mujeres, distribución desigual de los cuidados no remunerados, trabajo doméstico. Y luego dice que si estas desigualdades se reducen, y estos son citas de párrafos enteros donde analiza por qué, mejora el bienestar económico y el crecimiento, mejora la resiliencia y estabilidad de la balanza de pagos, promueve mayor estabilidad en el sistema bancario, mejora la competitividad y el desempeño empresarial. Bueno, acá vamos a agarrar esto y llevarle a nuestro ministro de Economía y decirle, señor, usted está preocupado con todo esto, quiere mejorar la estabilidad económica, la resiliencia del sistema bancario, estabilidad y todo lo demás. Acá el fondo está diciendo que hay que reducir la desigualdad de género para lograr eso. Ahora pasamos al mundo real. En el mundo real, esto es una tapa del Guardian de hace 2 días, la mitad de los países más pobres han cortado los gastos en salud, según un análisis que ha hecho Oxfam, a pesar de la COVID. Si esto no alcanzara, este es un cuadro, un mapa, elaborado por Isabel Ortiz, donde pinta en rojo los países que van a contraer el gasto público o lo están haciendo ahora o lo van a hacer este año, el año que viene y 2024. En rojo. Los países que están en gris, Venezuela, Ecuador, Somalia, Ucrania, no es que no vayan a cortar el gasto público, es que no hay datos. No hay en el mapa un solo país que vaya a aumentar el gasto público en los próximos 3 años. ¿Se imaginan la contracción que se viene? Porque todo el mundo está contrayendo gastos al mismo tiempo. Pero además, eso es como que apunta totalmente a lo contrario de lo que el fondo acaba de recomendar, que debe ser una política de género, incluyendo en ella una política de cuidados. Este es el informe de donde está este mapa, y ahí se dice 85% de la población del mundo vivirá bajo medidas de austeridad en 2023. Y eso va a seguir, y por lo menos 75% va a seguir viviendo bajo medidas de austeridad todavía en 2025. Esto es realmente tremendo, y una de las cosas más impactantes que dice este informe es que en realidad en gran parte es innecesario. O sea, si vamos al mapa, hay algunos países del mapa donde esas medidas de austeridad son impuestas por el Fondo Monetario Internacional, porque son países que están bajo planes de asistencia, con problemas de balanza de pagos, etc. Y cada vez vienen siendo más, precisamente por la cadena de explosiones de problemas de deuda externa que están ocurriendo, Argentina, Zambia, Sri Lanka, y vienen más en camino.
pero todo el resto no está sometido a condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y están haciendo estas políticas de austeridad. Uno se pregunta por qué, y ahí hay una mezcla de factores, uno de los cuales es el mercado financiero y las agencias evaluadoras de riesgo que determinan la tasa de interés que los países tienen que pagar para poder obtener prestado de los mercados financieros internacionales, y que penaliza a los países que no cortan sus gastos públicos, aun cuando no tengan necesidad de cortarlos. Se ha penalizado a los países que gastaron más durante el COVID en atender a las emergencias sociales por parte de estas mismas agencias. O las agencias reclaman, digamos, las agencias le dicen a la gente que va a invertir en bonos de algún país cuál es el riesgo mayor o menor que tienen esos bonos en un periodo que va de 20 a 25 años, que es lo que se supone que son inversiones de largo plazo. Sin embargo, las agencias están por ahí reclamando cortes en seguridad social, por ejemplo, que van a empezar a sentirse dentro de 30 años. Uno dice, pero esto no tiene nada que ver con los bonos que están siendo juzgados o con la capacidad de ese país de enfrentar los pagos de esos bonos que están siendo juzgados. Se han vuelto simplemente un mecanismo para presionar determinado tipo de políticas conservadoras. Y en última instancia, además, se ha vuelto una moda. Hay una especie de furor o de economía vudú, como la ha calificado Stiglitz, que cree que dándole plata a los ricos se favorece a los pobres. En definitiva, es lo que ha ocurrido en Gran Bretaña. La nueva primera ministra que presentó un presupuesto que extremadamente generoso y reduciendo los impuestos significativamente de los ricos sin tener ningún ingreso equivalente para sustituir ese hueco que se generaba en las cuentas del Estado, en la expectativa de un boom del crecimiento, y que lo que está conduciendo es a una crisis brutal. Se presentó esta foto de ayer en una de las mesas de debate con sociedad civil de la reunión en Washington del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Oxfam presentó este cuadro de América Latina con la cantidad de 1.000 millonarios por país. Los 1.000 millonarios aumentaron en la pandemia. 27 nuevos, eran 80 y algo, y ahora son más de 100. Y los 1.000 millonarios que ya eran 1.000 millonarios, 3 de cada 4 son más ricos ahora que antes de la pandemia, y 3 de ellos duplicaron su riqueza. En el debate que tuvo con la sociedad civil y presentando las políticas de género, Ratna Sai, la asesora de género del FMI, dijo, esto es textual, que es absolutamente cierto que la austeridad hace que el costo sea pagado por las mujeres. Sin embargo, dijo, bueno, pero los equilibrios fiscales, el famoso tema, el equilibrio fiscal macroeconómico. Ahí se le planteó, bueno, sí, el equilibrio fiscal macroeconómico se puede lograr cortando el gasto o se puede lograr aumentando los ingresos, ¿verdad? Sí, eso es posible, siempre que ese equilibrio se logre. Y frente a esta proliferación de los 1.000 millonarios, que no es solo un fenómeno latinoamericano, sino que ocurre en todo el mundo y en particular en la mayoría de los países en desarrollo, no se podría
lograr un equilibrio fiscal o acercarse a él cobrándole un poco más a esta gente. Y ella tuvo que admitir que sí, eso, digamos, en principio al fondo no le importa si cómo se logre el equilibrio, siempre que se logre, porque el fondo no interviene en las políticas internas de los países. Entonces se le pidió que mencionara algún caso en el cual el fondo haya recomendado que estas riquezas excesivas fueran sujeto de algún tipo de control fiscal. Por supuesto, no hay un solo caso en el mundo donde eso haya pasado. Que eso es totalmente contradictorio con lo que se ha señalado con la política de género adoptada por el fondo, está claro, cuando ante la consulta, y esto está en la propia política, eso no lo inventé yo, lo pueden leer en el documento, ¿qué va a hacer de concreto la política de género del fondo? Bueno, va a contratar 6 nuevos asesores de género full time, frente a algo más de 3.000 economistas full time que tiene el Fondo Monetario. 6. Y va a ser informes nacionales que si son profundos van a ser 21, si son más o menos ligeros van a ser 50, de aquí a 2025. Esos son los deliverables. Eso es lo que va a producir la política de género del Fondo Monetario Internacional. Resultados concretos. Bueno, mientras tanto, en la agenda internacional hay planteadas algunas oportunidades que quería, traer a la discusión para que la gente piense los debates que esto va a generar y las oportunidades que eso puede generar a nivel nacional, a nivel regional y subregional. El año que viene es la revisión de medio tiempo de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Va a ser una conferencia cumbre en septiembre del año que viene, como parte de la reunión de la Asamblea General. Allí los jefes de Estado a mitad de camino y ante la evidencia que ya hasta el Banco Mundial admite que los objetivos trazados en 2015 no se van a lograr, se deberían plantear medidas para qué vamos a hacer para recuperar el terreno. Además, en estos días se está considerando en la Asamblea General de Naciones Unidas la posibilidad, esto es un proyecto, todavía no una resolución, de tener una nueva conferencia de Naciones Unidas de Finanzas para el Desarrollo, como la que hubo en Monterrey en 2001 y luego en Addis Ababa, una nueva conferencia donde en la agenda se pone el tema de abordar cuestiones nuevas y emergentes, incluyendo la renovación del actual paradigma de la cooperación al desarrollo para garantizar un acceso más eficaz, justo y equitativo a la financiación para el desarrollo. Y luego está también circulando la propuesta que hizo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, de convocar para 2025 una nueva cumbre social donde se debería redefinir el contrato social. Eso también sería a nivel cumbre, implicaría todo un proceso de debate y está empezando a haber una exhortación de Naciones Unidas a todos los países a que de manera consultada, participativa, democrática, se rediscuta el contrato social, que en el mundo que corre no puede más que incluir el tema cuidados y los temas de género como una parte central de ese contrato,
como una parte que siempre ha estado en el contrato, pero ha estado en la letra no escrita del contrato, y que a veces es la que más pesa. Temas para el debate, más que conclusiones, que largo los titulares y después, si alguien se entusiasma, podremos conversar mucho más o podremos conversar en los próximos años. El FMI, como muchas otras organizaciones, hablan de brecha de géneros, brecha de ingresos, brechas sociales, y no hablan de derechos en ningún momento. Precisamos más derechos y por consecuencia más políticas universales y menos políticas focalizadas, menos hablar de la brecha, más de los derechos. Precisamos menos atención al GDP per cápita y más al bienestar y al bienestar real. Y sobre esto se están empezando a hacer estudios serios, importantes, mostrando cómo el producto per cápita es un indicador muy falaz que oculta muchas cosas y muy pernicioso, en particular para las mujeres, porque el GDP per cápita está basado en encuestas de hogares y las encuestas de hogares, por definición, suponen que el hogar es una institución perfectamente igualitaria, perfectamente democrática, en la que todos los miembros se benefician de la misma manera de todos los ingresos y de todo lo que el hogar tiene, etc. Lo cual no siempre es cierto, o más bien pocas veces es realmente cierto. Entonces ya allí hay una gran ocultamiento de la realidad de las mujeres, ni que hablar de la no medida de cosas esenciales como el tiempo de trabajo no remunerado, que debería ser uno de los indicadores esenciales de bienestar. O si no, estamos poco menos que avalando la esclavitud de 2.000 millones de mujeres. Todo esto, en mi opinión, debería restablecer el cuidado no como una política social, no como una mejora de los sistemas existentes, sino como un principio civilizatorio, como la condición necesaria de la justicia social, de la justicia ambiental y de la justicia de género. Gracias. Bueno, Bárbara, Roberto, muchas gracias por la intervención. Espero que me estén escuchando bien ahora. Bueno, la verdad que como siempre sos muy provocador, así que aparte que tomé algunos apuntes, creo que vas a generar como un buen ambiente también para el intercambio posterior. Ahora a continuación vamos a tener la palabra de Lucía Pérez Fragoso, que es una buena colega, economista feminista, mexicana, ya se van a dar cuenta, con especialidad en política fiscal. Ella hablaba hoy de los presupuestos, están temas de presupuesto, pero también temas de impuestos, como mencionaba recién Roberto, hace mucho tiempo, así que bueno, probablemente quienes hayan trabajado en esos temas la conozcan. Es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido consultora de Limujeres, del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, de la Ciudad de México, de ONU Mujeres, de la CEPAL, de la OIT, entre otros. Ha participado en la sociedad civil organizada, ha sido representante en la Comisión para la Economía del Cuidado e Igualdad Laboral en la Ciudad de México y es integrante del Grupo de Género y Economía de América Latina, el GEMLAC, donde bueno, también somos parte de CEDUR con Alma y bueno, y también Valeria que nos va a acompañar después. Su publicación más reciente es un diagnóstico de los servicios públicos de cuidado en México, análisis demográfico, presupuestario y legislativo, ahora del año 2020, que realizó con el Instituto Belisario Domínguez. Así que bueno, un gusto, Lucía, tenerte con nosotros. Vamos a escucharte. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Un saludo a Alma también que nos da, y a todas las compañeras y el compañero que se encuentran aquí. Es un honor para mí compartir la mesa y estar aquí virtualmente, aunque sea en CIEDUR. Entonces vamos como reacción, yo tenía ya algunos puntos, cuando nos mandó Roberto su presentación, agregué algo más. Entonces, lo que vamos a ver rápidamente
es lo que dejó la pandemia, así nomás una sola vez. ¿Cuáles fueron las políticas fiscales que hubo durante la pandemia y cuáles son las transformaciones que consideramos imprescindibles? Lo que dejó la pandemia, ya dicho también en las otras presentaciones y ahora también, ahondó todas las desigualdades existentes y en América Latina gravísimamente ahondó las desigualdades en la distribución del ingreso entre mujeres y hombres, tanto en la pobreza, las diferencias de ingreso, el endeudamiento en los hogares, la brecha salarial, el desempleo, la informalidad, la segregación laboral, atrasó los años de escolaridad de las personas, la seguridad entre mujeres y hombres también se agravó. Sabemos que la violencia aumenta cuando aumenta los problemas económicos y por supuesto la violencia económica mucho más. Y bueno, como economistas feministas, o sea, es imprescindible decir la desigualdad tan grave en la distribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. O sea, eso dejó la pandemia. Y es importante también señalar que agravó las otras desigualdades entre los grupos de población, de edad, de etnia, nivel de escolaridad, lugar de residencia y demás. Entonces, con esto así, todos los problemas que ya teníamos, sobre todo en América Latina, de manera muy, muy seria, pues se están viendo agravados, porque además los sectores más afectados en términos de empleo fueron, y bueno, le voy a dejar por supuesto, más a Valeria, pero sí quiero decir comercio, turismo, cuidado, educación, salud, asistencia social y trabajo doméstico, que es el sector cuidado de la OIT, pero además el comercio y el trabajo. Esos fueron los sectores que más afectó en términos de empleo. Entonces, ¿qué políticas fiscales existieron durante la pandemia? Las transferencias monetarias, que está bien, o sea, es una primera reacción. Son para eso, son las transferencias monetarias, exactamente para esos momentos en los cuales pues disminuye intempestivamente, digamos, el ingreso. Desafortunadamente, los países que tuvieron buenos resultados con esta entrega de transferencias monetarias, los únicos que tuvieron buenos resultados, desafortunadamente, fueron los que tienen el sistema de protección social mucho más bien diseñado, claro, que llega a la población y demás. Los países que tenemos un sistema de protección social, tanto en salud como en educación, como en asistencia social maltrecho, pues realmente muy difícil que las transferencias monetarias llegasen a quienes iban. Y bueno, los bonos se llamaban bono quédate en casa, ya se imaginarán lo que eso quiere decir, quédate en casa y enciérrate con la señora y la mujer y a todo el trabajo ahí adentro. Bono de ingreso familiar de emergencia se llamó en Argentina, transferencia monetaria únicamente se señaló en Uruguay. Puse Chile 2 veces porque tampoco es que se diera continuamente, o sea, se dieron, por ejemplo, en Chile muy específicamente y únicamente 2 veces, y también Brasil. Luego, también se fue a la protección al empleo a las compañías o a las personas o incentivos para nuevas contrataciones. Y esto también vemos cómo las personas que tenían empleo, quienes lo perdieron, por ejemplo, o quienes tenían menos, pero estaban en la seguridad social, en Argentina y Brasil tuvieron exención del pago de su seguridad social como personas, apoyos a los salarios en Paraguay y apoyos a los salarios condicionados, por ejemplo, en Colombia, si la empresa disminuía sus ventas en 20%, entonces se les daba un apoyo de 40% a las personas que trabajaban en esa empresa. Además, también hubo apoyos al desempleo en Brasil, Chile, Paraguay y Colombia, subsidio a los trabajadores informales en Argentina, y una cuestión muy extraña con todo lo que está sucediendo en El Salvador, pero que se llama para descentralizar instituciones de servicio de salud,
se dio una ayuda para los municipios y demás, que tendríamos que ver más claramente qué significa eso, pero bueno, eso se dio en El Salvador. Nada más a manera de resumen, todos los subsidios fueron temporales, en la mayoría de los casos fueron insuficientes, no llegaron en ninguno de los países latinoamericanos a más de 2 o 3% del Producto Interno Bruto, es decir, unos estímulos muy pequeños en los países que los hubo, porque hubo países en donde no hubo esos estímulos como México. Pero lo que quiero hacer notar, además, es que si bien sabemos que lo que aumentó fue la carga de trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres adentro de los hogares, y que quienes perdieron mayormente su empleo por los sectores en los cuales suelen trabajar fueron las mujeres, pero si ustedes notaron, no hubo ningún apoyo directo a las mujeres, o sea, no se pone así, sino que se espera, y así lo señalan, que el apoyo para las mujeres se cubra con los apoyos familiares, con los subsidios a la informalidad o al trabajo doméstico, pero no va ninguno de los apoyos directamente a quien así lo necesita. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones necesarias? A pesar de que estamos escuchando lo de la austeridad, de todas maneras es imprescindible poner la importancia de generar los empleos de cuidado, y ahorita voy a decir diferentes en varios aspectos. Evaluar los sistemas públicos de cuidado existentes y los que se proponen, y por supuesto la reforma fiscal. Entonces, entre estas transformaciones necesarias, pues nosotros sabemos que el Estado es el garante de esta distribución. De todas las R's para la economía, la más importante es la redistribución, y es esta redistribución del trabajo de cuidado. Y el Estado es quien debe de ser garante y quien debe de asumir esa corresponsabilidad, sobre todo si queremos, como está bien señalado por Roberto, eliminar estas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Es imposible si no se hace con esta redistribución del trabajo de cuidado. Entonces, el Estado tiene que asumir su corresponsabilidad en la reproducción social. Diseñar políticas públicas de creación de empleos de cuidado directos, otorgar servicios de cuidado necesarios en cantidad, o sea, por la cobertura, y en calidad, pero en calidad, además de que, obviamente quiero decir un trabajo que se entregue en términos de lo que calidad se reconoce, pero también de acuerdo a las necesidades que tienen las mujeres. Porque, por ejemplo, en México nos dicen que el preescolar está cubierto a la mitad. Por un lado, es obligatorio en la ley para niñas y niños de 3 a 6 años, pero por otro lado, son 3 horas. Entonces, eso no disminuye grandemente la carga de trabajo doméstico de las mujeres, porque no, o sea, realmente entre llevar a la niña o al niño al preescolar y recogerla, pues se va, no es el tiempo necesario, perdón, se me fue. La siguiente, generar empleos en el Estado, y esto creo que es muy importante y no lo hemos discutido suficientemente y lo pongo en la mesa, es si se requiere la participación del mercado en la generación de servicios de cuidado. O sea, vimos los resultados, por ejemplo, de los... En España, cuando comparan durante la pandemia el número de viejitas y viejitas que murieron muchos más en los asilos privados que en los asilos públicos. O sea, ellos tienen otro móvil. Entonces, las empresas privadas, aunque sean de cuidado, tienen un móvil diferente al nuestro. Entonces, es importante que discutamos este tema. Joan Tronto dice que no, que los servicios de cuidado no deben de estar en el mercado, pero sí podemos exigir a los gobiernos que exija a su vez a las empresas esa corresponsabilidad de quienes ya tienen muchos empleadas y empleados, creen sus propios centros de desarrollo infantil, espacios lúdicos, deportivos,
etcétera, para las personas, para las hijas e hijos de las personas empleadas. O sea, sí podemos presionar para que el capital, en el capitalismo, que sabemos que no es lo que tradicionalmente hace, pero que puede hacer. Diseñar políticas públicas de creación de empleos de cuidado, pero y otorgar estos servicios de cuidado, pero muy bien reglamentados y con calidad, de acuerdo a las necesidades de las mujeres, como ya dije, pero muy bien reglamentados, porque en México, por ejemplo, incluso los servicios de salud privados no están bien reglamentados, o sea, están mucho dejados a la ley de la oferta y la demanda, y eso no trae buenos resultados, y en las escuelas igual y demás, ¿no? Entonces, eso sería. Otra transformación necesaria es generar empleos de cuidado. Llevamos tiempo proponiendo la organización cooperativa en la entrega de los servicios de cuidado, o sea, buscar otras formas de organización de la sociedad, por supuesto que esté reglamentado con contrato, con salarios remuneradores, con horarios, vacaciones y todo tipo de prestaciones, pero que sea una forma diferente de organización y que venga más de la sociedad. Y también buscar formas de organización comunitarias, o sea, mucho lo hemos puesto en el diamante del cuidado a la comunidad y sabemos que hay formas de organización comunitaria para el cuidado, sobre todo de niñas y niños, en nuestros pueblos ancestrales y en otros lugares hay estas propuestas. Lo que tenemos que estar muy pendientes es que no implique la explotación del trabajo femenino de las mujeres y que no lo hagan gratuitamente y que no sigamos reproduciendo con estas tradiciones esa parte, y también igual mezclarlo, no sé cómo decirlo, cuando veamos la necesidad de que esta organización comunitaria se reglamente, pero se reglamente en el servicio de beneficiar tanto a las personas que cuidan como a la cuidadora. Otra transformación necesaria, y también que llevamos un tiempo proponiendo, y en épocas de austeridad hay mucho trabajo también por hacer, porque siempre nos van a decir que no hay dinero y que todavía se necesitan muchas cosas. Entonces es importante crear un mecanismo evaluador de los servicios existentes de cuidado, ¿no? O sea, tenemos que ver, porque si estamos tratando o trabajando para en un futuro un sistema nacional de cuidados, tenemos que buscar cómo están funcionando los servicios de cuidado que ya existen. No es nada más extenderlo, no es nada más ampliar lo que ya hay. Tenemos que evaluar lo que hay, tenemos que promover la transparencia tanto en la información, cuántos servicios de cuidado hay, quiénes los están atendiendo, dónde están y demás. Los recursos asignados a ellos es importantísimo, no tenemos que tener muy claro cuántos recursos se están poniendo, sobre todo en los públicos, y la propuesta metodológica para entregar esos servicios, porque si nada más nos dicen que hay 2,000 casas de día para adultos mayores, pero no nos dicen que es una casa de día, pues no sabemos. Si es solamente abrir un garaje o un patio de una casa que permita tener baño y que tenga sillas para que se sienten los adultos mayores a pasar el día, pues eso no es una propuesta verdaderamente de cuidado, ¿no? Tenemos que evaluar en cantidad y en calidad los servicios que se prestan a la ciudadanía, y además necesitamos generar estos protocolos de cómo deben ser estos servicios, y esos protocolos nos deben de servir para tener claro la reglamentación de cómo hacer, cuántas ya la OIT nos ha dado sugerencias de cuántas personas por maestra, cuando son niñas y niños de 0 a 3, cuando son de 3 a 6, cuando son de la primaria, o sea, toda esta parte y todo ese protocolo que necesitamos seguir. Y por supuesto, pues la reforma fiscal, o sea, la austeridad y la medida de austeridad a través del PIB, que la tenemos que cambiar, y la tenemos que cambiar por otros indicadores que además ya los estamos usando, como por ejemplo el Gini. El Gini nos dice, aunque sea en los términos
neoliberales, pero, por ejemplo, para México es muy claro los estudios hechos en los cuales las transferencias que se han entregado a la población no han movido para nada el Gini, o sea, la desigualdad sigue igual. Lo único que ha movido el Gini de México son los servicios entregados en especie, y esto es la educación. Entonces tenemos que tener muy claro esa parte, y eso es un argumento que tenemos para la entrega de servicios de cuidado, o sea, no dar transferencias, sino esa entrega. Entonces queremos erradicar las desigualdades en la distribución del ingreso o la redistribución del ingreso y en la redistribución del trabajo de cuidado. Por supuesto, incrementar los ingresos a través del incremento de impuestos directos y progresivos, o sea, que es lo que también ya señaló Roberto anteriormente, o sea, tenemos que ver dónde están los recursos y cómo estas personas realmente han crecido enormemente sus ingresos y cómo se deben de cobrarles los impuestos a ellos. Que las políticas de gasto sean contracíclicas, porque estamos muy acostumbrados a que cuando hay dinero sí ponemos a la protección social, pero cuando no hay dinero, pues ya no hay, entonces pues no hay, pues no. Las políticas de gasto contracíclicas y tener presente el tiempo en el que se asignan las políticas y lo que duran las políticas públicas. Hemos insistido en que las transferencias son muy buenas en el momento que las personas no tienen que comer, en las personas que no tienen nada de ingreso, pero no se pueden quedar eternamente los países entregando únicamente transferencias monetarias a la población. Esos son mis comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Muy interesante y con mucho contenido tu presentación. Me parece que complementa bien lo que nos venía planteando Roberto, así que ahora vamos a dar la palabra a Valeria. Bueno, Valeria Esquivel, como yo mencioné, aparte de que es integrante del GENDAC, que es argentina, es especialista en género y políticas de empleo en la Oficina Internacional del Trabajo, o sea que por hoy está en Ginebra. Ha publicado extensamente sobre economía del cuidado y políticas sociales, laborales y macroeconómicas desde la perspectiva de género. Bueno, es coautora de esa publicación que ya mencionó, creo que fue Lucía, que hizo mención ahora, como OIT define esto del trabajo de cuidados, las trabajadoras del cuidado, para un futuro con trabajo decente. Y bueno, también está en este momento coordinando un programa conjunto con ONU Mujeres y OIT sobre promover el empleo decente para las mujeres a través de políticas de crecimiento inclusivo y de inversiones en la economía del cuidado, que ahí desarrollan herramientas y trabajan con los países para generar una recuperación que sea más inclusiva, más justa y abundante en empleo. Así que vamos a escuchar a Vale, que tiene mucho para aportar. Muchas gracias, Sole, muchas gracias por la invitación y un gustazo desde... También Roberto estoy en Francia, así que del otro lado de la frontera de la ciudad de Ginebra, en Suiza, así que es la noche por acá del otoño, pero es un gusto que esta tecnología nos permita vernos a través a la distancia. Yo quería resistir la tentación de abrir los 3 PowerPoint que tengo abiertos y tratar de hacer un comentario corto sobre un par de cosas que se dijeron que me parecen muy importantes. Yo creo que el hilo conductor es una cierta mirada sobre la economía, sobre el género, sobre las políticas, que viene toda de la misma cosecha en algún punto. Y entonces estamos mirándola, Isabel Ortiz y Cummings la ven desde un lado, estamos mirando de varios lados, pero es siempre la misma cosecha. Y en términos de cuidado como de género, hubo un redescubrimiento, ahora está menos en boga, pero sobre el cuidado y sobre la necesidad de prestación de servicios de cuidado para
que las mujeres puedan entrar al mercado de trabajo, el enorme impacto en la productividad que esa entrada de las mujeres en el mercado de trabajo tendría, también hubo un momento que parecía que todo el mundo estaba de acuerdo con eso, ¿no? Es como ahora, ¿no? Lo que decía Roberto, ahora todo el mundo resulta que entiende que las desigualdades de género son malas, ¿no? Y que cerrarlas sería bueno, ¿no? Cerrar las brechas, como decía críticamente Roberto, sería bueno. Esta perspectiva no solo es una perspectiva privada de la noción de derecho, ¿no? O sea, sin la noción de derecho, sino que también es una perspectiva ofertista, ortodoxa, en la que, en el caso de la perspectiva de género, se igualan oportunidades, no resultados, y en particular la propuesta del fondo presupone que los problemas de desigualdad de género están afuera del mundo económico y que tienen impactos en el mundo económico. Dicen algo así como macrocriticality, ¿no? Son macrocríticas. Entonces, como están afuera ahí, ¿no? Son temas que tienen que ver con lo social, lo cultural, las normas, nada en la economía, entonces habría que hacer algo para mejorarlos. Y lo que se nubla, se oculta, es los impactos de la economía y del funcionamiento económico sobre la inequidad de género, que refuerzan, se apoyan, utilizan, refuerzan esas inequidades. Esta idea, eso es parecido a esta idea del cuidado que impactaría en la productividad, porque presupone que las mujeres tenemos una productividad cada una asociada de acuerdo a nuestra, supongo, calificaciones, y que cuando llegamos al mercado de trabajo, ¿no? Se generan enorme cantidad de crecimiento porque traemos nuestra productividad, cuando en realidad eso ocurre solo si hay una demanda de trabajo. Y esa pintura que mostró Roberto sobre el ajuste y la austeridad es una pintura que va a venir asociada con una contracción del producto, con recesión, con menos empleo, de peor calidad, más variable, y con, ANCTAD lo dijo la semana pasada, tal vez una nueva crisis de deuda. Y como el paño ese lo conocemos, la situación es realmente muy preocupante. En ese sentido, lo que hay que hacer, me parece, es invertir los términos, ¿no? Sostener que, por una parte, que el cuidado es importante en sí mismo, es un derecho o está asociado a el disfrute de derechos, a la autonomía. Cuando hablábamos de unas políticas de cuidado transformadoras, entendíamos que son políticas que permiten el bienestar y la agencia y el disfrute de derechos, tanto de quienes proveemos cuidados como de quienes los reciben, ¿no? Y en la provisión de cuidados, tanto al cuidador o cuidadora remunerado como a las cuidadoras no remuneradas, los billones de horas y trabajadoras que decía Robert. Entonces, esa mirada transformadora hace del cuidado un tema en sí mismo, pero también hemos propuesto de manera muy enfática que las inversiones en el cuidado son una de las vías de una recuperación que podría tener múltiples beneficios. Por eso Lucía decía las inversiones en el cuidado, que no hay que prestar, o sea, que no puede ser que no haya espacio fiscal para estas inversiones, porque no solo generan bienestar, sino también generan empleo y podrían contrarrestar esa fantasma rojo que Roberto mostraba, que no es buenos vientos, sino al contrario, ¿no? Una expectativa de recesión. En términos de cuidado, esto aparece como muy, muy claro. En términos de equidad de género también, porque no aparece, Roberto lo decía,
no aparece ninguna, no aparece ninguna noticia, ninguna idea o ninguna herramienta, por eso Roberto decía en Sorna van a investigar, ninguna herramienta que sí es que las políticas que se proponen y que propone el fondo tienen impactos negativos en la población y en particular en las mujeres, estas políticas vayan a revertirse, no aplicarse. No hay nada de eso, ¿no? Entonces, es un discurso sobre el cuidado, me acuerdo de la señora Lagarde, o sobre, en su momento, o sobre la equidad de género, que está desenganchado de la economía, como si fuera un tema por afuera. Y me parece que lo que venimos diciendo las economistas feministas es que son temas que están tan en la estructura de la economía, que la economía funciona como funciona, basado en estas inequidades y reforzándolas. Y la última cosa que quería decir dos cosas quería decir. Una sobre por qué esperamos esta recesión, y es por el tipo de crisis económica de la que venimos saliendo y también por el tipo de políticas que se van a aplicar o se están aplicando en los países centrales para morigerar la inflación. Porque al final de cuentas, cuando hay una inflación de oferta, no de exceso de demanda, ¿no? Cuando hay inflación de cuellos de botella, de ciertos costos que se incrementan acá en Europa, la energía, por ejemplo, cuando se aplican políticas contractivas, la inflación termina bajando. Pero no termina bajando porque baja el precio de eso que era un cuello de botella, en este caso el precio de la energía, o porque en realidad había exceso de demanda y entonces había que bajar. No, termina bajando la inflación porque los precios de esas cosas que faltan, de las que hay escasez, siguen subiendo y todos los otros precios se contraen para que en promedio la inflación baje. Y para que eso suceda, el grado de recesión y contracción de los ingresos de las familias es enorme. Los costos de controlar la inflación son enormes. Y ahí además están todas las dimensiones de volatilidad, de financiamiento, de deuda, ¿no? De distrés de deuda, supongo que se dice, ¿no? Entonces, digo, vienen tiempos complicados en los que vamos a tener que involucrarnos en las discusiones económicas, del modo que lo hace Roberto, para no caer en la trampa del no hay salida, ¿no? Hay otras salidas de manera importante. Y yo creo que la macana, para decir un porteñismo, la macana con el grado de desigualdad del que salimos de la crisis que tanto Roberto como Lucía expresaron, es que nosotras sabemos, en particular en nuestra región, que a más la desigualdad logra reproducirse que en sí misma. O sea que un shock desigualador tiende a sostenerse en el tiempo porque los sectores privilegiados tienden a poder sostener esos privilegios. Entonces, este shock desigualador nos deja mal parados para el futuro y para tener políticas más progresistas. Entonces, va a haber que trabajar mucho, va a haber que organizarnos mucho, como decía Fabio, un hermoso cineasta argentino, va a haber que cuidarse mucho, cuidarnos mucho, pero también hacer mucho porque vienen tiempos aún más complicados. Me parece que dejo ahí como para abrir la conversación. Muchas gracias Roberto y Lucía por las presentaciones que me hicieron de disparador de estos comentarios. Paso el micrófono. Bien, bueno, buenísimo, gracias Vale. Bueno, la verdad que
además de tener que pensar más cómo organizarse para lograr las transformaciones necesarias que planteaban acá, porque como bien decís, esto si no queda en eso de que no hay nada para hacer o no se puede hacer nada, y es lo que nos tocó, ¿no? Que es un poco el discurso también que escuchábamos en los 90, que lamentablemente estamos escuchando de nuevo y la verdad que genera mucha angustia, a veces como impotencia, ¿no? Esto de tener que volver a vivir, que la gente sienta culpa, ¿no? De que, bueno, no supimos hacer las cosas mejor y ahora me tengo que aguantar lo que me toca, y bueno, lograr seguir movilizándose. Acá hay una pregunta que nos comparte, o un comentario, pero también que tiene alguna pregunta, María de los Ángeles Arias, que está por acá, que nos dice que, bueno, que hay se sabe que hay una cantidad de huérfanos que han dejado la pandemia. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos en la región frente a eso? ¿Cuáles son las propuestas de política? Yo la verdad que de eso no he escuchado tanto, pero bueno, capaz que algunos tienen algo para comentar. Y además que las desigualdades educativas crecieron, algo que también estaría bueno demostrar. El nivel educativo en la región se retrotrajo, sumado la depresión y otros problemas de salud, eso sí, está demostrado todos los problemas de salud mental que ha dejado, sobre todo en niños y adolescentes, que también es muy importante. Y que, bueno, que sufren obviamente esos chiquilines, ¿no? Que se tienen que estar educando en este momento, sin que haya ninguna respuesta para atender desde el cuidado, aun cuando estudios empíricos siguen mostrando la situación existente. Sí, también es verdad que todos los problemas de salud mental se siguen viendo más bien solo desde el lado más de lo sanitario, no tanto de los cuidados, que sí, claramente son un gran apoyo para ello. Acá tenemos también algunas compañeras de la red Procuidados en la sesión, así que bueno, capaz que también alguna quiere complementar, pero no sé, les dejo a Roberto, capaz que quiere reaccionar a algún también de los comentarios de Lucía y Valeria, y bueno, y que también sigan planteando, o si alguien quiere hacer alguna intervención, tenemos igual todavía 20 minutos, así que podemos dar la palabra. Uy, bueno, muchas gracias, Lucía, y muchas gracias, Valeria, porque me pareció tremendamente pertinente todo lo que acaban de decir. Y estoy viendo, Denise Vélez ha puesto un vínculo a la carta abierta de organizaciones feministas en rechazo a esta estrategia del FMI, que debía haber mencionado, pero que sí tuvo su presencia, están teniendo su presencia también en Washington, pero se pueden sumar. Sí, yo lo que creo es que la magnitud de la crisis es sin precedentes. O sea, es el tema, todos los temas sociales y sanitarios y educativos que deja el COVID, que es el centro de esta charla, pero eso sucede en un marco de desastres climáticos que se avecinan, de pérdida de biodiversidad que llega a extremos realmente preocupantes, de crisis de la deuda y financiera que se viene, y de guerra en Europa, como la presión más brutal y violenta de las crisis, y todavía hasta me olvido de alguna otra. Hace poco Antonio Guterres hablaba de la tormenta perfecta, esa que se genera cuando se acumulan distintos tipos de tormentas al mismo tiempo y cada una potencia, incrementa y acelera la otra. Entonces, la pregunta es un poco qué más hace falta para que estos los sistemas políticos y de toma de decisiones reaccionen. Eso se compone además políticamente con peligros obvios de surgimiento de formas nacional populistas, fascistas y demás que creíamos impensables, pero que están en este momento
llegando al poder por vías democráticas o electivas en media Europa, y que tienen una fuerza que no podemos desconocer en muchas otras partes del mundo, incluyendo en América Latina. Y que uno de sus puntos en común es la misoginia, es el rechazo emocional a toda forma de cuestionamiento de la autoridad y los valores patriarcales, ¿no? Eso está también ocurriendo. Entonces, mi sensación es que esto no puede dejar de producir cambios. O sea, hay un puñado de personas que se cuentan tal vez por miles que se están beneficiando enormemente con toda esta situación. Pero son tan pocos y son tan visibles que uno no entiende o no se explica cómo no hay una rebelión generalizada al estilo de la toma de la Bastilla en Francia. Estamos hablando desde aquí por el grado enorme de los contrastes. Sin querer ser catastrófico, pero tampoco podemos ser ingenuos en torno a que estos grupos de riqueza y de poder están conformando unas plutocracias en todo el mundo que por la vía de la riqueza compran los mecanismos democráticos y se instalan en el poder o impiden los cambios simplemente utilizando el peso descomunal de sus recursos. Eso está ocurriendo, pero yo también veo y creo y confío. La gente percibe y está reaccionando contra eso. No encuentra todavía las respuestas o los canales políticos adecuados, ni tampoco una clara ubicación de los problemas y las responsabilidades. Ahí, a mí lo que eso me lleva es a una frase que está aprobada en la Conferencia de Río de 2012, que es que frente a la magnitud de estos problemas globales y de escala global, que incluso exceden lo que cada país puede resolver por sí solo, las responsabilidades son comunes pero diferenciadas. Y en esa diferenciación de las responsabilidades está la clave, porque el mensaje es como que individualizamos el problema y se lo pasamos todo a la responsabilidad del consumidor, que porque consume plásticos o no recicla su bolsa de compras está ocasionando el cambio climático y los desastres del mundo. Cuando la responsabilidad está en las corporaciones que generan el consumo innecesario, cuando la responsabilidad está en los vuelos privados en jet para ahorrar 15 minutos en el viaje que hacen determinada gente. O sea, la diferenciación de las responsabilidades y el atribuir las responsabilidades a quienes son los responsables y la necesidad de que
quienes son los responsables se hagan responsables y paguen por la responsabilidad que les cabe. Es un principio tan elemental y obvio. Muchas de estas cosas en realidad son así. O sea, ¿por qué los niños de secundaria están a la vanguardia de las luchas por el cambio climático? Es porque el tema es tan obvio para ellos que salta a los ojos. Y porque además imaginan un futuro donde ellos son los que van a recibir el desastre y tener que pagar por eso. Entonces yo creo que todo eso genera un poco la sensación de la necesidad del cambio. Y bueno, yo notaba de algunas instancias porque están en la agenda y porque todo el mundo más o menos al mismo tiempo va a estar discutiendo sobre estos temas. Entonces, sin exagerar la importancia que puedan tener Naciones Unidas, que sabemos de todas sus limitaciones y defectos, el hecho ese de que todo el mundo se ponga a discutir ciertos temas y llegue a un par de buenas conclusiones es importante. Y ahí me sumo también a lo que se decía sobre el sector privado, la provisión de los cuidados, y había que agregar sobre el sector privado en la solución de problemas. Y el desastre que ha sido en la pandemia la solución pretendida de COVAX, es decir, darle al sector privado el tema de la solución de la creación y distribución de vacunas en el mundo, fue un desastre total. Entonces, ¿cómo puede volver a pensarse que el sector privado tiene respuestas cuando sus mayores proponentes intelectuales y riquezas y saber estuvieron dedicadas a hacer COVAX, que fue un género que fracasó totalmente y que con todos los defectos de las organizaciones internacionales pesadas y burocráticas y demás, como la Organización Mundial de la Salud, seguramente una respuesta pública e internacional hubiera sido mucho más adecuada al desafío. Esto uno lo dice por ahí y ay, es un tabú, pero en algún momento hay que sentarse y decir, bueno, pero señores, ¿por qué no, en vista de su fracaso, por qué no tienen un poco de modestia de decir que los mecanismos públicos, darles una oportunidad de que intenten una mejor respuesta? Bien. Yo tengo acá otra pregunta de Lucilén Morandi, capaz que Lucía quiere aportar a ese tema también, que dice sobre cuál es el espacio, cómo ampliar el espacio para discutir la política fiscal que favorece el cuidado, cómo visibilizar y universalizar los cuidados en un marco económico de políticas que privilegien el equilibrio fiscal y la lucha prioritaria contra la inflación. Dice, parece que no hemos quedado sin alternativas, se habla mucho de brechas de género, pero hay poca voluntad política efectiva. Me gustaría saber la opinión de los panelistas. No sé, Lucía o Vale, si quieren aportar algo también. Sí, muchas gracias por los comentarios y por la pregunta específica. Pues ya Roberto adelantó en esta parte de que no podemos quedarnos pensando que no hay alternativas. O sea, tenemos que buscar alternativas que nos ayuden, digamos, a ampliar el campo. Por ejemplo, esto que yo señalé ahora, de buscar organizaciones cooperativas o organizaciones comunitarias que generen cuidado. O sea, no esperar que el mercado los cree, ni tampoco que el Estado, o sea, obviamente el Estado es el garante de redistribuir el trabajo de cuidado. Esa parte la tenemos muy clara, pero mientras no actúa, y eso también lo platicamos, aquí está también Norma Sanchís, con estas otras pequeñas, estando muy pendientes, insisto, de no caer en que sea
un trabajo extra para las mujeres, el trabajo comunitario que se tiene que hacer, pero sí buscar otras formas, porque el espacio fiscal ahí está y ya está señalado, o sea, hay todos estos ricos que tenemos que buscar la forma de grabar, ¿no? O sea, de grabar con impuestos directos, con impuestos progresivos, de señalar continuamente esas diferencias tan grandes y de señalar cómo todo lo que dejan de pagar estas personas, con eso se puede hacer mucho. Y entonces también eso, los que se llaman las cuasi fiscales, que también están ahí, también señalar, o sea, todo lo que no está entrando al fisco. Y también buscar la forma en que, por ejemplo, sea más visible. Y en esto, y por ejemplo, si hay impuestos que son más territoriales, o sea, menos nacionales, sino que en México, por ejemplo, el impuesto predial, ¿no? Entonces, si se ven buenos resultados con la recaudación del impuesto predial, y el predial está muy relacionado con esta mala distribución del ingreso y de la riqueza, que no tenemos impuestos a la riqueza a todos los países, pero que puede ser el pago por estas propiedades, ¿no? Entonces, así, si el municipio, por ejemplo, tiene más recursos, a lo mejor es más visible que el municipio diga, vamos a subir el predial para tener servicios de cuidado que también los debe de normar la federación en la mayoría de los países, pero que igual con buenas normas los puede otorgar el municipio. Entonces, buscar esos espacios, porque por supuesto que la distribución de los ingresos pues es muy inequitativa, y cuando nada más hablamos, por ejemplo, de los estados de bienestar, pues sí, ¿por qué son estados de bienestar? Los países nórdicos pagan el 50 y tantos % en impuestos. Entonces, claro que tienen todo arreglado. Claro que tienen esperándolos pensión, educación, seguridad social, salud. Pero entonces nosotros queremos pagar así un poquitito, casi nada de impuestos y tener estos beneficios, pues es imposible, ¿no? O sea, tenemos que, por supuesto, lo que está atrás, luchar porque nuestros estados no sean corruptos, porque los gobiernos sean confiables y demás, para que se pueda en esta parte. Creo que es muy importante sentarnos a discutir todas estas políticas fiscales y esto de la justicia fiscal, cómo se empieza. O sea, el presupuesto empieza por definir qué se necesita, no cuántos recursos hay, que es lo que nos dicen siempre, ¿no? Que eso viene del neoliberalismo, los recursos son escasos. No, ¿qué se necesita y de dónde se va a recaudar entonces todo eso que se necesita? Espero haber contestado. Gracias, Lucía. Bueno, ahora aparece también otra pregunta de Alma Collin, que dice ¿cómo lograr un equilibrio entre el trabajo de acción comunitaria y los imperativos de cambios estructurales? Porque ante la inacción del Estado, dice, buena parte de la sociedad civil organizada en la región latinoamericana está optando por impulsar lo comunitario, sí, tal cual. Incluso resistiendo a entrar a los debates de política fiscal. Dificultad para muchas. ¿Más vale o voy? ¿No? Sí, yo creo que esta parte es muy importante, la pregunta, gracias Alma. Creo que no podemos desatender las políticas estructurales y cómo, bien decía Valeria, la economía está generando los problemas, ¿no? O sea, tenemos que cambiar ese modelo, tenemos que señalar continuamente que ahí está, pero sí tenemos que buscar otras formas de generar empleo. O sea, la esencia está en crear empleos, o no podemos seguir repartiendo transferencias condicionadas o no condicionadas al infinito, ni podemos hacer trabajo doméstico también al infinito, tampoco, y de cuidado no remunerado, no podemos hacer eso. Entonces tenemos que buscar la forma de ir equilibrando y de ir socialmente valorando para esa redistribución del trabajo de cuidado, tanto dentro de los hogares como en las comunidades. Y hay muchas comunidades indígenas que sí tienen ya unas propuestas de solución.
esa responsabilidad comunitaria del cuidado cuando son muchas niñas y niños, pero hacerla incluso repartida también, incluso si se puede entre varones, y no, bueno, pues entre las mujeres de la comunidad, pero buscando una redistribución también de los otros trabajos de estas mujeres que se van a dedicar a cuidar o a amamantar o a cargar a los bebés, ¿no? Entonces, siempre tenemos que buscar un equilibrio, porque lo estructural y la división sexual del trabajo está en la estructura, tenemos que buscar modificarla, por supuesto, y para eso también seguimos siempre pidiendo por los espacios de cuidado y porque el Estado sea quien nos ayude, ya estoy yo también igual, quien se responsabilice de esta parte del cuidado. Gracias, Lucía. Bueno, Valeria, no sé si querés aportar algo a estas preguntas. No, me parece que el debate ha sido suficientemente interesante y que Lucía es la mejor persona para contestar temas fiscales. Bueno, nosotros queremos invitarlas a participar, las que puedan ir a la Conferencia Regional de la Mujer en Buenos Aires, que vamos a hacer una actividad presencial, por suerte, al fin, después de tanto Zoom. Va a haber un encuentro presencial el 9 de noviembre, va a ser en horario de la tarde, y bueno, en breve también Mayra, junto con los links a estas presentaciones, estos videos que se han hecho en estas 4 conferencias, vamos también a compartir la invitación a esa actividad. Dice Margarita, que bueno, Margarita hoy por hoy reconocida integrante de la Red Pro Cuidado, pero era una gran senadora en Uruguay, y plantea el problema es que las iniciativas comunitarias siguen siendo un trabajo desjerarquizado porque se paga mal o se apoya con pocos recursos. Yo creo que sí, que ahí es donde hay que apuntar justamente. Margarita también nos decía acá en Uruguay, bueno, y en Argentina también, que no han costado el tiempo, esto de cómo poder seguir dando cifras, sobre todo de lo que cuesta que no haya, ¿no? Sistemas de cuidados, o que, como decía Vicio hoy, que los cuidados no estén en el centro, ¿no? Eso también, que Valeria ha aportado tanto también en eso, de cómo entender, ¿no? Esto de la desigualdad en la distribución de trabajo no remunerado como parte de la estructura de las desigualdades sociales y de ingresos, de como dicen, efectivamente forman parte de la economía, no están fuera, sino que al contrario, es desde ahí de donde parte la desigualdad. Bueno, supongo que ya vamos a ir cerrando, que ya estamos en la hora de cerrar. Agradecemos la participación de todas y todos. Esperamos encontrarnos en Buenos Aires y bueno, y seguimos encontrando también a través de otras vías de intercambio. También nutrirnos mucho de estos ambientes en que anda Roberto, que a veces no estamos todos tan conectados con este mundo más de lo global, pero que es tan importante para poder también seguir pregonando por los derechos, ¿no? Y sobre todo esto que no pase, que vienen instituciones a cooptar los temas, como decimos muchas veces, y bueno, y darle una tónica a algo que en realidad ya tenemos claro, ¿no? Cuál puede ser el resultado de todos estos cambios sin transformaciones en el buen sentido, ¿no? Que era lo que planteábamos originalmente, ¿no? Los cambios transformadores para hacer igualdad, hacia más recesión, más desigualdad, y como dice Valeria, que nos deja a todos, ¿no? Porque con eso la realidad cuando te golpea los ojos, ¿no? De saber que bueno, si no cambiamos el rumbo, va a estar más complicado cada vez. Que bueno, más en esta región, ¿no? En esta región, tenemos problemas justamente vinculados a la pobreza. Esperemos podernos ver y poder seguir ampliando los diálogos de forma presencial en Buenos Aires. Muchas gracias por todas las participaciones. Gracias a todas y a Roberto, excelente la participación de las 3. Acá el desafío está en cómo hacer lo que nos dicen. Hay que juntarse. Chaucito. Gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Chao, gracias a todas. Gracias.